Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que nos vean, no importa, aquí estamos de nuevo en nuestros programas que nos permiten comunicarnos con ustedes a través de entrevistas muy importantes que nos permiten dar luz a temas que son trascendentales en la actualidad. Y el día de hoy, pues, ¿qué más les puedo decir? Está con nosotros mi querida amiga Tere, compañera, amiga de muchas luchas desde hace, ¿para qué les digo cuántos años? Pero hemos estado, que es lo importante, y le doy la bienvenida a Tere García de Madero. Gracias, Raúl. Me encanta estar contigo el día de hoy. Muy bien, pues fíjense que decidí invitar a Tere porque me enteré, que ella, junto con un grupo de ciudadanos, en el cual yo también firmé, alguna serie de impugnaciones debido a la sobrerepresentación y de las decisiones que ha tomado el INE y los organismos electorales. Pero a raíz de este tema, me vino a la mente y lo recordé que en 1987, Tere García de Madero, el licenciado Luis Santos de la Garza, el ingeniero Eduardo, Varias. Eduardo Arias, promovieron, fíjense bien, 1987, promovieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a sus derechos electorales aquí en Nuevo León. Yes. Tere les va a platicar la historia, yo le voy a dar seguimiento, pero para mí es un orgullo y una satisfacción no haber sido parte directamente de este evento, pero estaba yo involucrado porque curiosamente yo era presidente del Comité Municipal del PAN de Monterrey. Y eso me permitió a mí tener la información fresca, reciente y más jubiloso cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de esta demanda. A ver, Tere, platícanos, ¿cómo está? Pues mira, la verdad es que todo dio inicio en 1985, cuando nosotros, un grupo de ciudadanos eh, nuevo leoneses, participamos en la ADE, lo que fue la Asamblea Democrática Electoral, que en ese momento la presidió Javier Livas, y estuvieron como secretarios Fernando Elizondo y Alejandro Páez. Todo esto fue a iniciativa de una convocatoria que hizo Fernando Canales tras las elecciones fraudulentas de 1985 aquí en el estado de Nuevo León, donde él ganó la gubernatura, pero la asumió el licenciado Treviño, Jorge Treviño. Entonces, después de que nosotros presentamos esta iniciativa en el Congreso en septiembre 20 de 1985 y que en el 87 se presentó una iniciativa de ley promovida por el gobernador Jorge Treviño, que no integraba ninguna de las peticiones que nosotros hacíamos a través de la ley electoral democrática. ¿Cuáles fueron esas peticiones, Tere? Está bien claro, porque las tengo en cortito, mira, te voy a leer. La integración equilibrada de los organismos electorales y autonomía de estos respecto del gobierno, porque si nos acordamos, en aquel momento el gobierno era todo, o sea, él era el dueño de la cancha, el dueño de la pelota, el dueño del árbitro, etcétera, a la hora de Decía quién ganaba. él decía quién ganaba y quién iba a ser el candidato. Luego, el 2, apertura de los actos y procesos electorales a la ciudadanía y a los medios de comunicación, o sea, transparencia absoluta del proceso. 3, materiales y procedimientos diseñados para evitar las adulteraciones. ¿Qué quería decir esto? Pues obviamente las actas rediseñadas, las urnas transparentes, las boletas foliadas y la credencial de lector con foto. O sea, todo eso
lo proponíamos. Igual que en la apertura a los procesos electorales, pues queríamos el escrutinio frente al pueblo, o sea, lo que se llama Claro. el PREP, el verdadero PREP. En fin, el cuarto era la asignación proporcional de diputados de minoría y regidores de representación proporcional, lo que estamos hablando ahorita, lo que estamos discutiendo ahorita y lo que estamos impugnando ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Justicia electoral. Proponíamos eso, que hubiera un tribunal de justicia electoral. Luego, las cinco era la igualdad de los partidos en procesos electorales. El seis, registro de planillas y candidatos independientes. Fuimos nosotros los primeros que lo propusimos en el 85. Luego, sanciones agravadas a quienes violen la ley. O sea, el aumento de sanciones a infractores y robavotos. Esto, como tú decías, y bien pensado y bien dicho, porque así lo considero yo también, dio motivo a que tras los diputados del PRI y todos sus aliados en el Congreso del Estado en 1987 aprobaran la ley electoral que había mandado el Ejecutivo al Congreso, nosotros nos opusiéramos en todo momento y de hecho eh, nos excluimos de la votación precisamente para no conceder ni siquiera. Estuvimos presentes en el Congreso, pero no votábamos, o sea, nos absteníamos de la votación para precisamente poder impugnarla en los tribunales Eh, internacionales. es importante, Tere, que la audiencia sepa que en aquella ocasión, estamos hablando de esta época, 87, los diputados locales del PAN en el Congreso de Nuevo León Éramos eran, cuatro. eran cuatro. ¿Quiénes eran, Tere? Éramos el licenciado Luis Santos de la Garza, que era el coordinador, ingeniero Eduardo Arias Aparicio, el licenciado Miguel Gómez Guerrero, también abogado, y tu servidora. Ok, Cuatro. muy bien, muy bien. Entonces, pero la impugnación la hicimos como ciudadanos. La impugnación De ante la acuerdo. OEA la hicimos como ciudadanos, argumentando que se estaban violando por el solo hecho de la aprobación de la ley, sin siquiera haberse aprobado, perdón, puesto en práctica todavía, nada más por la pura expedición de esa ley, se estaban violando los derechos humanos de los nuevoleoneses y obviamente de los mexicanos, porque toda la impugnación iba contra el gobierno de México, y dado que los estados en lo particular no pueden hacer una impugnación como tal. Como ciudadanos solos sí, pero tiene que ser contra el estado parte. Y el Un, estado un- parte, un paréntesis, Tere, también es importante. Esta impugnación se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. de la OEA, ¿Saben por qué, querida audiencia? Porque México había firmado ese convenio. el tratado. Entonces, México tenía la responsabilidad de defender y de no solamente defender, respetar los derechos constitucionales humanos de los políticos, de todos los mexicanos en general. Así es, así es. A través, digo, lo que se firmó y fue inclusive aprobado por el Senado de la República fue el Pacto de San José, que es Exacto. donde se fundamenta Que el curiosamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en San José, Costa Rica. Costa Rica. Así es, así es. Total. Nosotros acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Obviamente el pacto fue firmado en San José, Costa Rica. Y allí expusimos los motivos ante los juristas eminentes que integraban la comisión y nuestro caso fue aceptado. Se aceptó
precisamente el día que lo presentamos, el 12 de octubre, fíjate qué coincidencia, 12 de octubre de 1987. Y se le dio la identificación del caso número 10.180 México. Si entran ustedes a lo que son los archivos de la OEA en el área de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo buscan bajo esas siglas, lo pueden encontrar. Y te voy a leer nada más el pequeño párrafo introductorio que hizo nuestro gran amigo también, eh, Gil Samaniego, nuestro queridísimo amigo que hizo esta introducción, el ingeniero Alfredo Corella Gil Samaniego. Te lo voy a leer porque es muy interesante y aquí se describe exactamente lo que hicimos. Dice, el caso número 10.180 México, identificación señalada para el trámite, estudio y resolución para la denuncia o petición formulada por 4 ciudadanos mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refleja una acuciosidad, perseverancia y continua insistencia de parte de los denunciantes para fundamentar su presentación y hacerla valer, y a la vez muestra una actitud y argumentación redundante y repetitiva por parte del Gobierno de México, a través del embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, con sus respectivos asesores que participaron en el caso. Es lo mismo de ahora. Así es. O sea, la repetición de no se puede, es imposible, no hay fraude, etcétera, pues desafortunadamente así estaba condicionado el embajador entonces por el mismo gobierno. O sea, al tener un solo jefe y ser dueños de un solo partido y manejar todo de esa manera, pues obviamente la respuesta del gobierno de México fue no, 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 no. Sin embargo, pasaron los años y esto se litigó durante 8 años. Finalmente fueron y vinieron. Miren, todo esto son expedientes y cartas de idas y venidas y visitas nuestras, los interesados, el ingeniero Arias Aparicio, el licenciado Luis Santos de la Garza y yo estuvimos yendo. Miguel Gómez Guerrero nunca fue, pero nosotros estuvimos yendo a dar seguimiento, a entrevistarnos personalmente con los juristas. Aquí están algunas de las fotografías que en su momento nos tomamos. Participó también, digo, estuvieron con nosotros también eh, nuestros cónyuges en el caso mío y de Luis. Y nos entrevistamos con los eminentes juristas y luego ellos vinieron a México in situ, estuvieron aquí en México para ver exactamente cuál era la situación que nosotros estábamos denunciando. Finalmente nos dieron la razón y es a partir de ese momento que se pudo elaborar y el licenciado Luis Santos de la Garza se dio a la tarea de eh, sacar aquí un análisis con todos los documentos de lo que se hizo. Para gusto nuestro, después de que se entrevistan con el presidente Zedillo, los juristas estos en 1996, él manda una ley electoral verdaderamente democrática al Congreso. Y Y se finalmente, constituye la Mesa Nacional Nacional de la Ley Electoral de México, de México, así es, en la cual tu servidor participó, participó, ya lo sé, cual me da mucho gusto. ya sé, yo sé, y prácticamente, vamos a decir, todos los miembros de las distintas fuerzas políticas participaron. Porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León, te voy a leer algunos de los que participamos en la ADE porque creo que es sumamente interesante ver quiénes estaban involucrados. Me, me enorgullece, me gusta mucho. Fíjate, por el lado del PAN, Raúl Cadena Cepeda, José Luis Cuandró, Irán de León, tu servidora, el doctor Gonzalo Guajardo, Felipe Gutiérrez Zorrilla,
Jesús Hinojosa Tijerina, Alejandro Páez Aragón, Claudio Páez, en paz descanse, Luis J. Prieto, en paz descanse, y el licenciado Luis Santos de la Garza. Por el PT, fíjate, Héctor Camero, Ignacio Steins, Gilfredo Verdugo. Por el Partido Comunista, Jesús Ibarra Salazar, Encarnación Pérez Gaitán y Lucilda Pérez Salazar. Independientes, Fernando Elizondo Barragán, Jorge Farías Arizpe, Javier Livas Cantú, Ricardo Morales Pinal, Arturo Salinas Martínez y el licenciado Sergio Valdés Plaquer. Y otros que también eran independientes y o simpatizantes del Partido Comunista, José Aceves Martínez y Jesús Lázaro Cavazos. O sea, Ahora, estaba verdaderamente integrado por todas las fuerzas opositoras al gobierno. fíjense, mi querida audiencia, mis queridos detonautas, esto que está relatando Tere tuvo un éxito, tuvo un triunfo, así lo debo de llamar, en 1996. Tere ya lo mencionó así muy modestamente, pero esto se debió al trabajo que todo este grupo de personas hicieron por años con el objeto de constituir o de construir una ley electoral independiente del Poder Ejecutivo Así y es. que se creara un instituto federal autónomo, ciudadano, independiente del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Ese fue el éxito de este trabajo. Esto, la democracia no es una lucha de una batalla ni de una fecha. La lucha por democracia es continua, es evolutiva, pero además es constante con altas y bajas. La democracia no es perfecta. La democracia, y es una expresión mía, la democracia es igualita que el ser humano, idéntica. Tiene que evolucionar, tiene que perfeccionarse, tiene que construirse, tiene que fallar, tiene que acertar. Y en 1996 se logra este esfuerzo de todos estos amigos en Bueno, la Constitución. perdón que te interrumpa, pero antes que nosotros había habido muchas personas Sí, también, por supuesto, no lo dudo. de los cuales nosotros realmente aprendimos a trabajar y a Entre luchar, ellos, me acuerdo, Salvador Nava. a defender nuestros valores y principios y lo que queríamos. O sea, ellos empezaron el camino y pues tú y yo que en algún momento hemos seguido la vida de los partidos si yo sigo perteneciendo a la Acción Nacional, pues se funda en 1939 y permanece todavía, sí, debilitado ciertamente por muchas razones, pero es básica la determinación de los ciudadanos de participar a través de partidos políticos que en este momento son los únicos que pueden proponer realmente candidatos con las reglas como están, porque para juntar la cantidad de votos que se necesitan, perdón, de firmas que se necesitan para poder ser un candidato independiente a la presidencia de la República, pues es dificilísimo. A ver, Tere, no sé si tengas algún tema, algún punto adicional en esta parte de Y la historia, porque me gustaría entrar a lo de hoy y mañana. sí tengo un punto adicional porque existe y este está para que todos lo vean y se puede obtener en línea. Pueden entrar ustedes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Allí lo buscan han sido sus publicaciones porque existe precisamente este libro, ¿verdad? En el que pueden ustedes encontrar bajo el título de Derechos Políticos y Democracia en México, reflexiones en torno al caso 10.180 México. Aquí también está todo el caso narrado, pero los comentarios de las personas que participaron como autores de los documentos que aquí se exponen en cuanto a las reflexiones son
Rubén Enrique Becerra Rojas Vertis, Karina Ansolaberre, Leopoldo Gama Leiva, Laura García Velasco, Luis Raigosa Sotelo, José Roldán Sopa, Fernando Ogesto Martínez Porcayo y José Woldenberg, el licenciado Luis Santos de la Garza, por supuesto. Pero aparte están las personas los coordinadores del material, fueron personas que están dentro precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ese momento. Mire, nomás para que la audiencia le quede claro, es el caso número 10.180 México. Ok, ¿Mm? lo pueden encontrar ahí en la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. Muy bien, esa es la historia. Ahora vamos a ver lo de hoy. Estamos ante una situación en la cual por mayoría, llámenle rebasada, llámenle sobreproporcional, llámenle como quieran, pero al día de hoy la realidad es que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados y muy seguramente en la Cámara de Senadores. Y estamos ante la amenaza de una serie de cambios constitucionales que entre ellos está la desaparición de organismos autónomos constitucionales, está también la desaparición no desaparición, la reforma del INE y la ley electoral, la desaparición del poder, no desaparición, la reforma al poder judicial, una serie de cambios ahí muy extraños, en la cuales definitivamente no proponen eficientar al poder judicial, sino es la elección de los magistrados, de los ministros, de los jueces, etcétera, etcétera. Pero enfocándonos al tema del día de hoy, fíjense qué interesante. Después de 1996 a la fecha, estamos hablando de 28 años. Es posible que volvamos a regresar a la época del partido hegemónico, dictatorial, único, que hacía lo que quería con las elecciones. Ese para mí es lo más terrible que nos pueda pasar. Tuvo que, valga la redundancia, pasar una generación de 25 años, son 26 ahora, para que regresemos a lo mismo. Por eso yo invité a Tere García de Madero con el objeto de que nos platicara todos estos detalles. ¿Por qué? Porque esta lucha no ha sido de hoy, ha sido de muchísimos años. Y lo peor de todo es que tenemos años por delante que vamos a tener que seguir trabajando. ¿Tú qué opinas, Tere? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que trabajar? ¿Dónde tenemos que focalizarnos como ciudadanos y como oposición? Yo pienso que no debemos de claudicar, que tenemos que seguir dando la batalla y la lucha, de tener ideas muy claras, de que los ciudadanos, independientemente de si participan o no en un partido político, como ciudadanos y a organismos intermedios, tenemos que luchar y defender lo que ya conocemos que es bueno y funciona. ¿Por qué? Tú lo has dicho. A partir de 1996, que se aprueba la ley electoral democrática enviada por el presidente Zedillo, tomando en cuenta las aportaciones que nosotros habíamos hecho ante la OEA y tomando en cuenta el juicio de la OEA y la demanda de la OEA de que México debía de ajustar sus procesos electorales para que fueran confiables y equitativos, y realmente tuvieron un impacto importante. ¿Por qué? Porque la elección intermedia del presidente Zedillo
Él no gana la mayoría del Congreso, su partido no gana la mayoría del Congreso. En el Es la primera 97. vez, 97, es la primera vez en la historia que la elección intermedia no es ganada por el partido oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que había verdaderamente un desequilibrio de poderes. Y para que exista democracia y para que se consolide esa democracia dentro de un país, verdaderamente hay que considerar a todas las fuerzas políticas y que el voto realmente se refleje, el voto de la gente en las elecciones se refleje en el poder legislativo. Eso es muy importante. O sea, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué es lo que se está reclamando? Pues esa sobrerepresentación que verdaderamente no es equilibrada o no manifiesta la cantidad de votos que sacó cada uno de los partidos. O sea, se está trabajando, se están pasando o transfiriendo votos, lo cual está prohibido también por la ley, a partidos que no obtuvieron votación de ese tamaño o de esa cantidad en las urnas. Y si hay una sobrerepresentación, pues hay una subrepresentación. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir luchando, seguir insistiendo en qué es lo justo y asegurarnos de no perder el país como lo conocemos ahora. Si México realmente deja de ser un país democrático, deja de tener participación de los ciudadanos en esta vida democrática que diariamente la tenemos que estar reforzando. Porque no es solamente limitarnos a emitir un voto el día de la elección cada 3 o cada 6 años. No, es participar activamente en la comunidad, el abrazar a todos, el entender que en México se debe de trabajar todos los días por el país y estamos a punto de perder el país como lo conocemos hasta ahora. ¿Y qué sucede? Que esa mayoría de jóvenes que hace 30 años no vivían y no conocieron lo que fue vivir bajo la férrea eh, regla de un partido El único, yugo, el yugo. el yugo no quería ser tan fuerte, pero es el yugo de un partido único, no entienden, no tienen idea de lo que era, no tienen la menor idea de ser quienes éramos opositores a ese tipo de gobierno y queríamos cambiar a México, éramos perseguidos por la Secretaría de Gobernación, teníamos constantemente auditorías que nos mandaban de la Secretaría del SAT, de la Secretaría de Hacienda, nos fotografiaban en cada uno de los eventos a los que íbamos, nos destrozaban los automóviles. Pues si te acuerdas, a mí me destrozaron 2 automóviles completos en el 85. Es decir, fui a dar al hospital en alguna ocasión porque opositores a lo que yo decía en el Congreso me pegaron en el estómago y fui a dar al hospital. En tu campaña como En alcaldesa mi campaña, Monterrey también nos bueno, secuestraron a muchos allí, panistas, tuvimos que ir a sacarlos de la cárcel. así es, así es. O sea, hubo personas que fueron a dar a la cárcel y a otro compañero nuestro, tuyo y mío, pues con golpes le perforaron un pulmón y Así es. lo tuvieron en el hospital más de una semana y nunca se recuperó de eso. O sea, es terrible, digo, pero la cuestión aquí es la gente no tiene idea. Los que no lo vivimos, los que no lo han vivido, no tienen idea de lo que es una persecución cuando al partido único y hegemónico no le gusta la actividad que los opositores llevan a cabo. Así que, pues, si existe de alguna manera en toda proporción guardada ciertamente, con lo que sucede en otros países que desafortunadamente ya han perdido su democracia, pues pongamos nuestras barbas a remojar, porque no debemos de permitir que eso suceda en México.
honestamente. Nos quedan unos cuantos minutitos, dos que tres nada más. Tere, evidentemente, si llega a haber una reforma electoral de esta naturaleza, todavía existe la posibilidad de presentar una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras nosotros, mientras, fíjate bien, el Senado no, eh, vamos a decir, desapruebe el que México siga dentro del Pacto de San José, Costa Rica, porque ellos son los que lo aprobaron por iniciativa del presidente. En aquel momento, José O López sea, Portillo. el Senado tendría que desaprobar esta relación. El Senado tenía que deshacer el compromiso. Ok. ¿Y qué sucede con una sobrerepresentación? Que Pues que lo pueden aparte, hacer. pues, claro, no, pero que aparte deja en la indefensión absoluta la posibilidad de interponer controversias constitucionales, porque para ello necesitas el 33% de la Cámara y no lo tienes. Entonces, muchas cosas que se detuvieron en esta, vamos a decir, en esta administración, en estos últimos 3 años, a las propuestas que envió el Ejecutivo al Congreso y que aprobaron, y se aprobaron como venían, que no se les cambió ni una letra, fueron modificadas porque se presentaron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia, ante los ministros. Precisamente eso es lo que molesta tanto al Ejecutivo. Entonces, ¿y por qué siguieron esos organismos y esas, gracias a que el tribunal dijo que eran inconstitucionales? O sea, Y se mantienen independientes como y tres poderes de la nación. todavía, pero eso no nos, eso puede no durar. Por eso digo, se acaba México, se acaba la República, volvemos al finales de los 70, cuando yo entré en todo en trabajo político, 78. O sea, se acaba México como lo conocemos. Muy bien, Tere, pues no sabes qué interesante ha sido la plática. Para mí ha sido recordar muchas cosas de luchas que hemos realizado, pero también para mí lo importante es transmitir el compromiso que tenemos los ciudadanos el día de hoy para mantener esta democracia vulnerable, endeble, perdón, eh, y ciertamente también defectuosa porque no hemos logrado perfeccionarla. Pero al final de cuentas nos ha dado un respiro de tranquilidad en la vida democrática de nuestro país, con muchos defectos, con muchos problemas, pero tenemos que seguir transitando ese camino. ¿Quisieras tú añadir algo, Tere? Pues yo nada más desearle a México todo el éxito que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, porque como quiera que sea, nosotros ya andamos de salida. Yo tengo 78 años, mi querido Raúl. Eres una chamaca todavía, hombre. Todavía No, mucho no, por no, trabajo. no soy ninguna chamaca, pero mientras Dios me preste vida, voy a seguir luchando por México porque lo amo mucho. Es mi patria. Bueno, pues te tengo una buena noticia, muy A ver, buena noticia. a ver, Las puertas y los micrófonos de Detona están abiertas para que tú sigas opinando. gracias, gracias Raúl. Eres una voz autorizada que vale la pena escuchar. Gracias Raúl. Me da Fuerte mucho abrazo, mi querida abrazo Tere, igualmente. y saludos a la Felicidades. familia, y pues seguimos Igual en a la Tere. lucha, Tere. Hay que seguir Seguimos en en la la lucha. lucha. Como decía nuestro, vamos a decir, prócer, Manuel Gómez Morín, es una brega de eternidad. Así es. Muchas gracias, Tere. Bye. Bye.